nada, yo les voy a dar 3 o 4 más para que lean para el parcial. Alguno de esos les va a tocar a ustedes. O sea, que lean, trabajen, no dejen para el día en que les llega de pronto las consignas para el parcial, ¿entendido? Lean con tiempo, lean. ¿Qué más tenemos para decir acá? A ver, voy otra vez a la guía de consulta. ¿Alguna palabra que no hayan encontrado en el diccionario si es que la buscaron? ¿No? ¿Todo era comprensible? ¿O no llegaron al segundo caso? ¿Qué pasó? Profe, yo encontré una que se llama enuresis. Enuresis, sí. ¿Qué significa? A ver. Es cuando mojan, digamos, la cama que no retienen la orina. Claro, se hacía pis de noche, sí, dormido. Sí, muy bien. ¿Alguno más? ¿Qué significa férula en este caso? Florados. Estoy repasando muy por Férula, encima. como Férula, sí. Una un placa de molde, una especie de miorrelajación. molde. En este caso es como un molde, ¿sí? Eso que le puso en el diente que se ve en la imagen. Es una placa de silicona de miorrelajación. Bueno, ahí estamos mejorando entonces. ¿Qué se entiende por hipersensibilidad? Es muy sensible. Tiene mucha sensibilidad. Tiene demasiada sensibilidad. Tiene sensibilidad por los fríos y por el calor. A ver, chicos, analicen etimológicamente la palabra hipersensibilidad. Hiper es grande. Hiper es un prefijo que tiene un significado de grande. Sí, de grande o de mucho. Sí, exacto. De mucha sensible. sensibilidad. Hiper es griego, profe. Es griego, bien. Ahora una otra muy interesante. ¿Qué es orofacial? ¿Sería lo mismo que el sistema estomatognático, profe? Bueno, pero eso, si yo no estudio nada, no leo nada sobre odontología, no me estás explicando absolutamente nada. Oro de... ¿Oro no se refiere a oral, profe? ¿La R Verónica o Pérez Verónica es la que está hablando? La R, profe. A ver, primero Pérez Verónica, a ver. ¿Puede repetirme la palabra porque me olvidé? Oro facial. Oro facial. Oro no viene de oral, por las dudas. No, tenés que tener certeza. ¿Puede que venga de orofaringe, profe? No. Viene de boca. No pueden responder de esa manera. Para eso está el diccionario juntamente, ¿sí? Viene del latín. Puede ser que es un dolor, el orofacial es un dolor ubicado en la cara. Es un conjunto de órganos significado. A ver, silencio. Paloma. Relacionado con la boca. Hola. Paloma. ¿Es del dolor, profe? Sí, la escucho, profesora, pero hablan todos juntos, no puedo así. Sí, hagan silencio. Paloma, ¿le podés decir a estos chicos que ese va a ser un gran problema si responden de esta manera? Es que se los escribí en el chat. Alumnos, escuchen. Para que una respuesta sea digna de ser valorada dentro de un trabajo práctico o de un examen, para empezar que no pueden responder con palabras sueltas. O sea, con ideas sueltas. ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, ideas sueltas no conforman una respuesta. Y esto yo se los he dicho ya varias veces, no es la primera vez, ¿está? Entonces, ustedes responden de esta manera o responden con palabras sueltas o van diciendo de a una palabra y no importa si el examen es escrito o es oral, no va a ser valorado, chicos, porque ustedes tienen que tratar o procurar de expresar sus ideas en forma de oración, formar una idea, armar, relacionar las palabras, conformar una idea. Caso contrario, esa respuesta no va a poder ser valorada correctamente. Y eso ténganlo en cuenta para las participaciones orales, para los exámenes escritos y en el hipotético caso de que hubiera un examen oral. No hay exámenes orales en nuestra materia por ahora, pero si lo hubiera, también deberían ustedes tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Otra cosa,
Tienen que estudiar el léxico, chicos. Yo les hablaba el otro día en la clase presencial, les decía lo esencial y lo fundamental que es para ustedes manejar, dominar, tener un buen dominio del léxico de las ciencias de la salud en general. Acuérdense que la odontología viene de la medicina o deriva de ella, es una de sus ramas de estudio. Entonces, hablábamos el otro día de que el 70% más o menos del vocabulario que usamos en odontología viene de la medicina. Ustedes tienen que revisar, armarse un glosario, ¿eh? No puede ser, hay chicos que no conocen, por ejemplo, el significado de los prefijos o de los sufijos, ¿eh? Del sufijo ia, del sufijo itis, del prefijo sub, supra, pre, pro. Hay un montón de elementos, háganse un cuadro, estudien correctamente, ¿eh? Porque no lo están haciendo. Es por eso que están expresando ideas sueltas o colgadas, hablando con un vocabulario más coloquial. Entonces, se está complicando valorar las respuestas de ustedes. Por otra parte, otra cosa, un paréntesis ahí. Cuando van a hacer sus participaciones orales, por favor, respeten los turnos para hablar. Esperen que termine de hablar la persona que lo está haciendo y ahí recién hablan ustedes. Porque si hablan 2 o 3 a la vez, es imposible valorar lo que están diciendo. ¿De acuerdo? Retomo. Sí, profe. Gracias, Paloma. Sí, profe. Sí, De nada, profesora. cuando yo escuché Profe. la alumna que estoy hablando, silencio un momentito. Cuando yo escuché la respuesta que me dieron 2 alumnas y que me dice que orofaringe, ¿sí?, tiene que ver con orofacial, no es la forma de explicar. No se puede considerar eso una respuesta. Para empezar, yo no pregunté qué tienen en común tal y tal palabra, si son familia de palabras, no, nada de eso. Y no puedo reemplazar un término por otro para dar una explicación. No solo esto, sino que nadie entendería justamente lo que quieren hacer. O sea, directamente es una respuesta inválida. Entonces, presten atención a las consignas, que ahora yo las estoy manejando de manera oral, pero si están escritas, peor. Hoy, hace media hora atrás les dije, fíjense cómo se plantean las consignas. Primero consideramos la palabra en su etimología, la formación, el cómo llegó, por qué tengo esta palabra construida de esta manera, qué tiene, qué partícula, qué palabra base o raíz, etcétera, si tiene sufijo, es justapuesta, qué tengo. Entonces de ahí pienso el significado, completo el significado de la palabra. O sea, es un procedimiento lógico trabajar para aprender justamente. No se trata de adivinar en este caso. A ver, otra palabra. Acá tenemos, por ejemplo, la palabra terapéutica. ¿Qué significa o terapéutico? Profe, puede ser que terapéutico está formada por dos raíces griegas que significan relativo a tratamiento médico. Sí, claro, pero si yo no sé las raíces, no Profe, puedo adivinar. yo encontré un significado. A ver. Conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias. Bien, por ahora está bien. ¿Qué más me hace falta Profe, saber? yo encontré otro significado. Espera que estaba hablando tu compañera. Si yo pregunto, ¿cuál es el origen etimológico de esta palabra? A ver. Es del griego. Es del griego. ¿Y del griego qué? Del griego antiguo terapeunin, Ajá. ¿Y qué significa eso? Cuidar, atender y aliviar. Y también tiene un sufijo que es tico. Un sufijo. Que es relativo a atender o dar atención. Curación. A hacer curaciones. Tratamiento. Bueno, ahí está un poco mejor. Pero no pueden ignorar, en el caso de ustedes, conocer el significado de las palabras desde la etimología primero. Y yo se los expliqué por qué. Porque está bien, ustedes ahora tienen esta materia, la están
entre comillas, recibiendo ciertas herramientas para poder después, más adelante, arreglárselas solo con el léxico que vaya apareciendo. Pero ustedes tienen, no sé cuántas materias conforman el plan de estudio, no sé, 20, 30, en este momento ni me acuerdo cuántas son. Tienen que llegar a la comprensión, asociación, de que mucho vocabulario comparte con otro, mismo tipo de prefijo, misma palabra base, pero asociada a otro prefijo, y hay que empezar a deducir de manera apropiada ya, porque se supone que van aprendiendo. Lo que le decía la profesora Paloma hace un rato, estudien prefijos y sufijos, no de memoria, pero por lo menos ya tener una lista a mano, aprender a descubrir, digamos, tener ese tercer ojo para darse cuenta de que acá esta palabra tiene algo parecido a esta otra que ya la vi antes. Bueno, busco en el diccionario, procedo a leer la explicación que me da, que seguramente si procede del griego al latín les dirá justamente cuál es el prefijo o el significado original de la palabra. No será suficiente, tengo que seguir ampliando para hacer entender a alguien, ¿sí? Porque si no, sería imposible, digamos, que ustedes en algún momento van a estar 2 horas buscando una lista de palabras. Ahora es el momento de aprender esos mecanismos que resultan herramientas para poder agilizar la lectura y la comprensión de X tema. ¿Me entienden? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿sí? la palabra terapéutico está formada por raíces y sus componentes léxicos Terapéutico. son... ¿Sí? No sé quién hablaba, a ver, que no veo la pantalla. Agustina Agustina, ¿tu apellido? Gómez. Gómez Gioch, ajá. Sí. Repetí, por favor, a ver. Bueno, la palabra terapéutico, sus componentes léxicos sería, es terapeun, algo así, terapeun, y que significa cuidar, atender o aliviar. Más el sufijo tico, que significa relativo. Esta palabra terapéutico está formada con las raíces, sería griegas. Significa relativo a tratamiento médico. Bien, ahí está un poco, bastante mejor, digamos, la explicación, significación, definición y explicación de la palabra, ¿sí? Lo que significa realmente, digamos, ¿sí? Entonces, esto ya creo que ya queda clarísimo, digamos, por dónde tienen que tratar de resolver la consigna, los errores que tienen que evitar, las formas de trabajo que tienen que incorporar. Eso ya no vamos a volver hacia atrás. Bien, pasemos ahora a la parte 2 de esta guía, que es una clase de texto muy particular. Nosotros hasta ahora estuvimos revisando el contenido, que nos da cuenta, o sea, nos informa lo que nosotros llamamos caso clínico, pero el caso clínico es un tipo de texto. ¿Qué leyeron sobre esto? A ver. Este texto tiene la misma estructura, ambos son iguales, las partes, componentes, así por título, lo que vieron, son iguales. Hasta ahora sí, que tiene un resumen y un desarrollo y una conclusión, digamos. Introducción. ¿Así? ¿Nada más que eso? Una introducción y después presenta el caso clínico. Después hay una discusión también. Tiene conclusión. Y la Bueno, conclusión. Hay que ser ordenado, o sea, aparece un resumen, en inglés abstract, ese resumen al pie tiene una denominación para luego listar, o sea, mencionar varias palabras, justamente lleva el título de palabras clave, luego una introducción, como ampliando mucho de lo que ya se había dado anteriormente, luego la presentación del caso clínico. ¿Qué más tengo después? La bibliografía al final. La discusión y luego referencia. Y la referencia. Bueno, Profe, ¿podría ser que ambos son un artículo científico? son artículos científicos, ¿sí? También están acompañados de imágenes, siempre van a encontrar imágenes muy, muy complementarias o necesarias a la información lingüística que se da, muy descriptivo en ese sentido, usar la imagen para que se entienda lo que se está informando.
Ambos casos tienen la misma estructura. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso ya es una de las cosas que ustedes tenían que, o por lo menos llegar, digamos, a esa conclusión de que es un prototipo, o sea, un tipo de texto que siempre sigue o se presenta bajo la misma estructura. El caso clínico. Bien, voy a preguntar algunas cosas, primero ajenas a la bibliografía, porque esto ya lo vieron en otro contexto, de otra manera, a ver si lo recuerdan. ¿Dónde aparecería publicado para quién un caso clínico? Los casos clínicos se publican en revistas, profesora, para los especialistas que se quieren actualizar sobre un tema. ¿Solamente especialistas? No, en realidad tenés también páginas Para para población el en público general. general. O sea, es tanto para personas especializadas en un tema como para personas comunes que tienen interés sobre ese tema. No. ¿Quiénes son los lectores específicos para este tipo de texto? Y los odontólogos y médicos. Especialistas de la salud. Los profesionales de la salud. Profesionales de la salud, en particular odontólogos, ¿sí? Odontólogos, estudiantes de odontología, ¿sí? Especialistas en X rama de la odontología también, pero siempre la base es la odontología. ¿Dónde aparecen publicadas este tipo de textos? ¿Dónde? En manuales. En revistas científicas. Revistas científicas, ¿sí? Fíjense que el caso de caries de la infancia temprana, arriba dice Revista Odontológica Latinoamericana. Bien, clarísimo. El otro caso dice ODOS Científica, otra publicación también, una revista especializada. Si quizá yo encuentre en las revistas de la Facultad de Odontología casos similares, yo suelo usar mucho de la UBA también, otras veces aparece en las asociaciones odontológicas que tiene cada país también. Ustedes vieron, si es que le prestan atención a algunos casos que yo los vuelvo a retuitear, digamos, de ese sitio tan interesante que tienen, digamos, en Twitter, muy interesante. O sea, espacios donde circula información científica, cuyo conocimiento es de interés para determinados lectores. No cualquier persona puede, no digo interesarse, porque quizá por curiosidad a lo mejor alguien puede leer, pero son saberes científicos para una disciplina en particular. Esto es algo que ya mencionaba Gutiérrez Rodilla cuando hablaba de la comunicación científica. Determinados ámbitos, espacios, conferencias, congresos, revista, ámbito académico entendiéndose desde el aula hasta una conferencia. O sea, el destinatario siempre tiene que ver con lo disciplinar. ¿Entendido? Esto lo vieron cuando se supone leyeron Gutiérrez Rodilla. Y en uno de los documentos de clase está este tema. Entonces, no pierdan de vista lo que les señalé hace un rato, de que todos los temas están relacionados. Ahora bien, hace un ratito una alumna dijo si correspondía al género científico. Sí, corresponde al género científico, pero para entender esto hay que entender o relacionar 2 o 3 dichos de ustedes y mío en particular sobre qué se entiende por género. A ver, era una de las preguntas. A ver, ¿qué son? Algo que tiene una clasificación, profe, en particular. O sea, en el punto 6 de la guía decía justamente buscar la explicación de qué se entiende por género discursivo, ¿sí? Y más adelante por qué son académicos algunos textos. A ver. Casami, puede ser. A ver. Profe, ahí le leo. A ver. La palabra género viene del latín genus, generis, de nacimiento, clase o tipo natural de algo, o también ya en latín género gramatical.
¿Vos buscaste eso en el diccionario? En sí, en un diccionario aparte. Pero no entraste a la página del Cervantes virtual para ver a qué se llama género discursivo. No, profe. Bueno, yo no estoy preguntando sobre la palabra, sino un poco más allá de la palabra. Porque justamente, otra vez vuelvo a vincular, en determinados ambientes, espacios o contextos, ¿sí? La información se vuelve específica. Por tanto, todos los textos que circulan en ese ámbito tienen un patrón común, contenido, formas, lectores específicos, y eso constituye lo que se llama un género discursivo académico. Por eso, el caso clínico es específico para estudiantes de odontología, los odontólogos, las novedades, las patologías, las intervenciones que se van llevando a cabo y que son de interés para otros colegas, para los estudiantes, porque la finalidad siempre es dar a conocer algo que resultó innovador, algo que dio resultado, porque se combinaron técnicas, etcétera, etcétera, ¿sí? El caso clínico es uno de los tantos textos de género académico. Eso lo tenían que resolver desde la pregunta 5 a la 8. Pero evidentemente no lo hicieron. Tengo una definición, profe, ¿le podría leer? ¿Sí? El género discursivo es un conjunto de textos que identificamos por su estructura y contenido, y que nos permite distinguir un cuento de una noticia, de una carta, de una receta o de una pericia médica. Los géneros discursivos que hacen referencia a una comunicación compleja y elaborada. Por ejemplo, un texto literario, un discurso político o un informe científico. Bien. ¿Cuál es la fuente de consulta de todo lo que leíste? ¿Dónde consultaste? En internet, profe. Bueno, no era en cualquier sitio de internet, era Cervantes Virtual, porque allí tienen ustedes referenciado el autor sobre este tema, de este tema, ¿sí? Entonces tienen que acostumbrarse a seguir las pautas dadas en las consignas, porque si yo encuentro una definición que no se corresponde con lo que dicen los autores, y en el Cervantes Virtual está dentro del programa. ¿Mm? Entonces no elijan porque sí nomás, ¿sí? Los sitios de consulta porque no son válidos. ¿Entendido? Profesora, disculpe, ¿me escucha? La alumna Franco Sofía necesita que le dé acceso, por favor. ¿No había ingresado anteriormente? Está desde otro dispositivo, se quedó sin luz. Ah, bueno, ahora no la tengo presente acá. O sea, no reingresó ahora. No la veo, no está. Si aparece, le daremos ingreso. Bueno, muy bien. A ver, entonces, ¿qué dicen los que leyeron? Obviamente, la pregunta es para los que leyeron. ¿Y quién es Rodolfo? Solamente Rodolfo que veo acá en pantalla. Bueno. ¿Qué dicen Casani y Morales sobre los textos de la odontología? Entre ellos, el caso clínico. ¿Ver? ¿No hay respuestas? Chicos. Hola. Yo, profesora, ¿Sí? que el caso clínico en la odontología se diferencia bastante en la medicina porque no suele presentar casos raros o diferentes, como suele ser en los casos clínicos médicos, sino que suelen ser casos comunes, por ejemplo, las caries, em, simplemente con nuevos conocimientos o nuevos aportes al tema. Uh-huh. O sea, son a veces temáticas, situaciones, patologías conocidas, pero están abordadas de otra manera, contemplando la individualidad del paciente, quizás, o sea, hablar de caries como que todos sabemos que es caries, pero las oportunidades de tomar el caso, por eso se llama caso, es porque se toma un individuo en un todo con esa patología, son como casos únicos, ¿sí? Eso es lo que
los distingue, dice, en el caso de otras situaciones donde son más generales. Pero en el caso de la medicina también trabaja con casos clínicos. ¿Qué más dicen Casani y Morali sobre esto? También dicen, por ejemplo, que son muy descriptivos, acompañados de fotografías, de gráficos que muestran, copias de las, obviamente, fotográficas de radiografías que se toman. ¿Qué más? Puede ser, profe, que con frecuencia son elaborados por grupos Sí, multidisciplinarios multidisciplinarios. de odontólogos. Sí. No Y solamente también- eso, sino que hasta pediatras a veces, por el tipo de paciente, digamos, ¿sí? Ustedes van a leer otros casos donde los pacientes están afectados por enfermedades o patologías neurológicas u otras discapacidades o capacidades diferentes, pacientes madres que traen consigo otras patologías y que van a terminar afectándola. O sea, estamos trabajando siempre con la idea de el paciente desde una atención del paciente desde un enfoque integral, que es lo que proponen, por lo menos desde la atención o la interacción odontólogo-paciente y la forma de conducir el seguimiento hacia ese paciente, más porque nos muestran casos donde el medio ambiente familiar, escolar, es relevante. Y digo familiar, escolar, porque desde la salud pública se trabajan en esos dos espacios, ¿sí? Entonces, vean bien todas estas cuestiones que van apareciendo, se van correlacionando con lo que dicen los autores sobre otro tema. Bueno, evidentemente no han leído toda la bibliografía, pero hay una estructura prototípica que aparece descrita por Casani y Morales, la tienen que leer, fijarse, mirar ese esquema relacionado con los casos que estamos utilizando como lectura para trabajar muchos temas a la vez, ¿sí? Bueno, les voy a ir haciendo una reseña general. No tenemos todavía muy definido, digamos, el tipo de trabajo que van a realizar para el parcial, pero en general las consignas que hacen al modelo de examen son similares a las que están trabajando en las guías de lecturas, en la presentación de temas y que luego tienen instrucciones para leer bibliografía. Por lo tanto, muchas veces sacamos de allí mismo muchas de las consignas, o sea que no son para nada extrañas, pero ustedes ya se habrán dado cuenta que son, no que son, requieren una lectura atenta de qué es lo que se está solicitando de manera específica para la acción de contestar o responder o resolver una consigna de trabajo. Sin una buena lectura no hay forma de resolver una consigna, no es contestar porque a mí me parece. Cada una de las formas que se trabaja o que requiere, demanda una consigna, generalmente está indicada por un verbo. ¿Vieron algo de esto en el ingreso ustedes? ¿Los verbos consigna? No, profe. No, profe, no No. vimos. No creo. ¿No? No, profe. ¿Y qué vieron en No, el profe. ingreso? No. Metodología de estudio. Bueno, pero en la metodología de estudio están las consignas de examen, los verbos consigna. ¿No dieron eso? No, no dimos eso, No, dimos no. más No, cosas, profe. técnicas de estudio. De a uno, a ver. Dimos más que nada Resúmenes y técnicas de esquemas. estudio. Resúmenes y esquemas. Nada más, o sea, resumir, hacer un esquema, así, con ese tipo ¿Y de... cómo es la vida universitaria? Los organizadores Ah. gráficos. ¿Y qué leyeron para hacer resúmenes y esquemas? ¿No se Nos acuerdan? daban bibliografía. ¿Les daban bibliografía? No. Pero Eso ellos no nos daban las bibliografías y eran varias, creo que eran 20 hojas en total donde sintetizaba esquemas, formas de estudio, la vida universitaria, todo lo que estuvieron nombrando mis compañeros. Bueno, entonces le vamos a tener que mandar una lista de verbos consignas a ustedes para que entiendan, porque si no van a salir mal en el examen, ya les Sí, digo, profe, por favor. ¿sí? Porque si yo les digo explicar,
significa hacer una cosa, si dice describir, si significa una cosa distinta, completar, por ejemplo. Ustedes vieron que acá dice tomar nota, realizar consulta, releer, buscar, fijar caracterizaciones. Cada una de esas palabras indica una acción específica y no la puedo cambiar por otra. ¿Entendido? O sea, una lista de mínimo 15, 20 verbos que significan tal y cual cosa. ¿Entendido? Porque si no, les va a ir mal. Ya les digo, ¿sí? No es para amenazarlos, sino para advertirlos, que pongan atención. Esa pregunta que hoy yo les dije, ¿qué significa tal cosa? No puedo responder una cosa por otra. No es válido. ¿Entienden? Y hasta ahora nosotros todo el tiempo estamos trabajando con instrucciones muy precisas, digamos, en cada una de las guías de trabajo. Entonces, no es escuchar y, ay, me parece que puede ser tal cosa. No, no es así. Si yo digo tomar nota, el vocabulario es hacerme una lista. En lugar de tomar nota, a lo mejor en algún momento le podemos decir listar, ¿sí? O sea, hacer lista. Si digo denominar, es ponerle nombre. Si digo citar, tengo que transcribir tal como está en un texto. ¿Me entienden lo que estoy señalando, chicos? Sí, profesora. Sí, Nosotros años anteriores trabajábamos los verbos consigna en el ingreso, no, perdón, en la materia y en el ingreso, pero nosotros hace rato no nos encargamos del ingreso. Pero esto tienen que saber, y no es solamente para esta materia, es para todas las demás. Entonces, hubo una alumna, no me acuerdo en este momento el nombre, porque en realidad no lo anoté porque no estaba en mi casa en su momento, que le contesté, me preguntó si le podía mandar algún modelo de examen para guiarse, para estudiar. No sé si un examen les voy a mandar, pero les puedo poner un conjunto de consignas que son parte de exámenes anteriores, como para que se guíen, se orienten para estudiar. Eso sí les puedo poner. También les voy a poner los casos clínicos que les voy a sumar a estos dos que trabajamos, para que puedan ya leer y saber alguno de estos le va a tocar para resolver consignas de trabajo, ¿sí? No sé qué otra pregunta quieren hacer para que yo los pueda orientar un poco más, o las profesoras que están escuchando igualmente. Profesora, ¿a través de qué plataforma o cómo se realiza el parcial? Creería que la consigna es, o sea, siempre procedemos de esta manera. A través de SIU se dan las indicaciones básicas de horario, fecha de examen, como para que estén atentos. Si tiene mucho soporte de lectura, no en el caso de ustedes, este es un caso, por ejemplo, de los exámenes finales, que les mandamos junto el modelo de examen y también los textos de lectura, usamos el correo de la materia, ¿sí? En el caso de ustedes, como la de otros alumnos y años anteriores, por ejemplo, atento a esto, en el aula virtual van a estar publicados los casos clínicos. Yo, por ejemplo, actualicé el día, a ver, ¿cuándo fue? Miércoles, ¿sí? Día miércoles, quité del archivo general de casos que están presentes allí, uno que estaba con la imagen superpuesta de una banda informativa de la revista de publicación que tapaba parte del texto, ese lo quité, revisé todos los otros si estaban bien e indiqué cuáles había que leer para ahora, así como ustedes recibieron los mensajes. ¿Está? Siempre reitero o anticipo la información a través de Twitter, pero las consignas generales, de manera explícita, completa, se brindan a través del correo de la materia, ¿sí? Entonces, atento a esto y también atento a las indicaciones que se vuelcan en el correo. Por ejemplo, ¿sí? La forma de presentación del examen, no sabemos todavía si va a ser individual o grupal, puede que le toque grupal, vamos a ver, digamos, vamos a conversar con las profesoras, vamos a definir un poquito algo de esto. A veces hacemos esto no solamente para que sea más llevadero para ustedes, sino para saber si están trabajando grupalmente. Ustedes tienen dentro de poco un trabajo grupal interesante e importante que se trabaja y se publica a través de las distintas redes o aplicaciones para mostrar justamente sus trabajos prácticos, y tienen que estar trabajando integralmente, o sea, en equipo.
Así que eso ya se van a enterar después. El parcial 2, obviamente, que va a tomar un contenido de la unidad 1, que es el caso, la historia clínica, el consentimiento informado y demás, que va a estar, digamos, integrado al parcial 2, obviamente es grupal, digamos, ¿sí? Sí o sí. Pero también en otros casos van a tener una dirección, un enlace para ver un video, para escuchar un podcast que tiene que ver con contenidos que trabajamos. Eso es parte de después del parcial, pero les estoy contando cómo trabajamos normalmente. Y eso está el link así, o lo subo a algún otro archivo, digamos, a algún servidor, y ahí tienen el video, por ejemplo, ¿sí? Para que sea más sencillo. Es decir, todo lo que ustedes vieron en la reseña del programa de cómo trabajamos virtualmente, se usa todo, ¿sí? Se usa todo. Entonces, no ignoren, digamos, las múltiples formas en que van a recibir información, ¿no? Y estén atentos a esto, porque lo que nosotros advertimos para el encuentro presencial es que algunos ni miraron las indicaciones que nosotros les dimos, ¿sí? Y otros sí. Por eso destaqué justamente que hubo muchos chicos que han leído, han recibido la información, han revisado lo que se publicaba allí y cumplieron de esa manera. No es un examen muy largo en cuanto a cantidad de temas, pero sí en profundidad, o sea, trabajar mucho con el vocabulario, con lo que dicen los autores, usar bien los diccionarios, leer bien los casos clínicos. No tiene ningún otro secreto más que buenas lecturas, ¿sí? Y procedimientos adecuados. ¿Se entiende, chicos? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sabe cuántas preguntas son en el examen? Uy, no, porque si les tomo uno similar al año pasado y años anteriores, son más o menos 20 preguntas. Y, por ejemplo, tomamos de opción múltiple también, digamos, ¿sí? Un dispositivo, digamos, a través de un formulario Google que tienen que responder, ¿sí? Y enviar, ¿sí? De corrección automática, de elección de respuestas válidas dentro de un, no sé, de un listado de 3, por ejemplo, señalar verdadero o falso. Sí. Por eso les dije, todavía no lo sé muy bien, lo que sí les puedo dar como anticipo, que lo puedo publicar esta tarde, es el tipo de consigna, digamos, como para que se vayan poniendo, digamos, a tono, digamos, para que vayan dando un poquito más de atención a la lectura de los... ¿Sí? ¿Algo más? Buenísimo, profe, sí. Bueno, no sé si Paloma o Norma quieren agregar algo. Profe, ¿cuánto va a durar más o menos el parcial? El parcial dura 2 horas y media. Así, sencillito, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Por lo que pude escuchar a los alumnos, tienen muy poca lectura, así que van a tener que ponerse a tono con la lectura, volver a mirar todas las guías de lectura que tienen para poder resolver el parcial, porque están muy flojitos, están muy poca lectura y o sea, no pueden seguir el hilo de lo que vos estás trabajando, porque realmente desconocen lo que estás hablando. Así que evidentemente necesitan profundizar la lectura y ir prestando atención a la guía de lectura, porque vos le das los pasos para que ellos sigan bien la lectura y no están haciendo ese trabajo ellos. La clave, evidentemente, es, como se les señaló, se les indicó, se les recomendó, es llevar al día todos los temas. Si no lo hicieron, tienen todavía 3, 4 días para ponerse a tono con esto. Acuérdense que había trabajos que podían empezar a hacerlo de modo virtual, grupal, en contacto con sus compañeros de grupo, a ver qué palabras tenían identificadas y que serían parte de un glosario. Quizás les haga falta en algún momento eso. O sea, construir entre todos una base de datos, podríamos llamarlo en este momento, de un léxico especializado, por ejemplo, revisar cómo aparecen los prefijos, los sufijos, apartar aquellas palabras que refieren a patologías, otras que refieren a instrumental, odontológico,
esta otra que tiene que ver con la ciencia de la salud en general. O sea, tienen muchos modos de ir afianzando todos los contenidos que fuimos trabajando hasta ahora. Tienen bibliografía específica para cada tema, o sea, vuelvan a ella, paso a paso, todos los documentos de clase. No hay manera de confundirse porque están representados con la unidad y el número de tema dentro del programa, o sea que no hay nada oculto en esto. Vilma, lo que le quiero aclarar a los alumnos es que el examen se va a invalidar si es que ellos ponen respuesta de alguna fuente que no es académica. Sí, por ejemplo, por eso, si están así de internet nomás, no. exacto, es lo que yo les señalé hace un rato. Nosotros le indicamos. Sí. Acuérdense además que yo les dije, y ustedes tienen referencia de diccionarios varios, válidos, muy buenos, digamos, pero siempre empezar, digamos, la consulta por la RAE. Si en la RAE no lo encuentra, vayan a otro sitio, pero que sean fidedignos, digamos, no de Wikipedia, ¿entienden? Entonces, cuiden esos detalles porque ustedes tienen en las guías de trabajo los diccionarios que pueden usar. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe. Bueno. Les voy a mandar unos textos cortitos. Ustedes saben que en internet hay sitios de odontología, de atención odontológica en línea, de algunos sitios reconocidos, clínicas muy conocidas, digamos, que hacen foros de atención o de consulta, lo que se puede decir consulta, digamos así, muy superficial, porque no hay revisión del paciente, por así decir, la cavidad bucal del paciente, pero sí hay como una reseña del caso, muy breve, muy puntual, pero que nos da posibilidad de trabajar con el léxico, con el vocabulario y el registro que tiene el paciente y el odontólogo. Ustedes vieron acá que en uno de los casos, el de las caries en la infancia temprana, como la madre describió lo que tenía la niña, ¿sí? Un registro propio de la persona que no conoce la patología, que tampoco muestra, digamos, una preocupación muy seria. O sea, las palabras nos dicen muchísimo de las personas, ¿sí? Entonces, a eso ustedes le tienen que prestar atención. Y a esos casos de las consultas en línea, las respuestas que dan los odontólogos mostrando el cambio de registro justamente, de lo que señalaban López y Trujillo, sin perder, digamos, la precisión, o sea, lo propio de la odontología, decir o dar una respuesta de manera tal que el paciente pueda entenderla. O sea, ese tipo de fragmentitos de casos de consulta también se los voy a mandar. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Profe. muy bien entonces. Si no hay otra consulta, bueno, terminamos 10 minutos antes. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, a leer, a estudiar, ¿sí? A empezar a retomar el contacto con sus compañeros de grupo, que es fundamental, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, Chao, hasta profesora. luego. Chao, profe. Chao. Adiós, Chao, profe. adiós. Profe, nos vemos. Hasta luego, Adiós, adiós. 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 Adiós, chicos. Chao, profe.